Hola amigos, ¿qué tal amigos? Bendiciones para todos. ¿Qué son las raíces hebreas de la fe? Es complicado dar una definición exacta o precisa de este término porque no es como la definición que encontramos en un diccionario. Sin embargo, consideramos que es importante al menos tener un acercamiento de lo que son y una idea más clara de acuerdo con lo que la escritura nos muestra. Podemos decirles que por experiencia personal que cuando uno comienza a adentrarse en las raíces hebreas de la fe, nos aproximamos, ¿sí?, a lo que es profundo. Raíces, se llama también raíces hebreas de la fe o raíces hebreas del cristianismo, y el término nos muestra que el estudio y la comprensión tienen que ver con lo que está debajo, en lo profundo, de donde surgen las cosas, que es la raíz precisamente de nuestra fe. Y si ustedes se van a sorprender de lo que van a encontrar, lo que van a descubrir ustedes mismos si se adentran en esto. Porque no es una religión, es tener una relación con Dios directa y más estrecha, ¿sí? Entonces, es interesante el nombre, porque como dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, que la raíz es lo que nos sostiene y no nosotros a la raíz. Y como dice un dicho también, no busques en las ramas lo que se encuentran en las raíces. Por lo tanto, para conocer las raíces hebreas de la fe, justamente hay que ir abajo y profundizar en la escritura para llegar a una mejor comprensión. Así que no nos quedemos en las ramas y vayamos a la raíz de todo esto. Ir a la raíz de todo esto es ir al principio, donde todo comenzó. Empezar a ver las cosas con una perspectiva, una mente más amplia, donde todo comenzó, ¿sí? Y precisamente la Biblia, la Torá, el Tanaj, las Sagradas Escrituras, están ahí, pero verlo, estudiarlo desde el contexto correcto, el contexto hebreo, porque es un libro escrito en una lengua semita. ¿Para quiénes? Para los que comprendían esa lengua, para hebreos, ¿sí? Dirigido a una audiencia hebrea. Por lo tanto, es ahí uno de los errores que el cristianismo quiere apropiarse de esto sin conocer realmente el verdadero contexto de las escrituras, y de ahí derivan las malas enseñanzas. Shalom, hola, ¿cómo estás? Entonces, lo que se quiere aclarar es el tema de las 12 tribus, que por supuesto está conectado con el tema de raíces hebreas. Lo vamos a analizar, ¿sí?, vez tras vez cuando yo quiera comentarles algo o conforme a alguna pregunta que haya por ahí, ¿sí? Hoy en día las raíces hebreas son un movimiento que surge entre creyentes en Yeshua, ¿sí?, conocido en el mundo cristiano como Jesús, pero su verdadero nombre es hebreo, Yeshua, que en su gran mayoría proviene de un contexto cristiano protestante, ¿no? Como una respuesta, entre otras cosas, a la desconexión que se da entre la enseñanza bíblica, es decir, la escritura y la doctrina que se predica en las iglesias. Es como una respuesta a algo que empezó a no tener sentido. Un grupo de personas comenzaron a cuestionar, por ejemplo, ¿por qué no se guarda Shabbat, día de reposo? Si vemos en la Biblia que nos ordena guardar el día de reposo, es un cuarto mandamiento, o pasajes que nos hablan de una dieta kosher, apto para alimentarnos. Dios nos dio una dieta para alimentarnos correctamente, que están claramente en los escritos en la palabra, o una serie de enseñanzas que están literalmente escritas en la palabra, y que al escuchar una predicación nos damos cuenta de que no solo no se enseñan, sino que además se omiten deliberadamente o se manifiestan en contra de ellas. Así que esto trajo un despertar, un avivamiento que tiene que ver con la reflexión, con una comprensión de la escritura, acercándose a la idea original, no un avivamiento como se conoce en el ámbito cristiano, de ser una explosión de gente que se agrega masivamente a una iglesia o a un movimiento. Raíces hebreas no es de multitudes, porque esto lo genera Dios, esto es la voluntad de Dios. Estamos en los últimos tiempos y el Eterno, así como dispersó a las 10 tribus, porque fueron idólatras, le dieron la espalda, él mismo dijo que las volvería a traer, y de hecho ya comenzó. Y las raíces hebreas es parte de ese despertar espiritual, conocer el original, conocer a Dios primero, conocer su nombre, porque muchos que dicen creer en Dios no conocen su verdadero nombre, conocer las escrituras, estudiarlas, meditarlas, conocer los mandamientos y entender
que los mandamientos no son difíciles. Pero ustedes si no estudian, ustedes si no meditan, ¿cómo van a saber sobre algo? ¿Cómo van a poder hablar sobre algo? ¿Cómo van a sustentar su fe en algo que no conocen? ¿Cómo van a amar a alguien que no conocen? ¿Cómo van a respetar a alguien que no conoce? ¿Cómo van a comprender a alguien que no conoce y no tienen conexión? ¿Verdad? Así es en el mundo natural y también en el espiritual con respecto a lo que es nuestro Dios. Shalom para todos, luego seguiremos hablando de esto a medida que ustedes también sigan haciendo consultas. Chau, chau.